combatir a los cultivos ilícitos con una buena política de sustitución de cultivos, con un plan ambicioso y bien ordenado, bien coordinado, es posible arribar a alcanzar ese objetivo. No una Colombia sin narcotráfico, porque el narcotráfico es toda una industria criminal que tiene ramificaciones casi que mundiales, pero yo creo que sí es posible avanzar hacia una Colombia sin coca. Si hay disposición, si hay deseos de inversión, de cambiar, de garantizar que los campesinos... Pero ¿cómo? No entiendo yo bien cómo se puede sustraer a Colombia de ese circuito mundial de la coca, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que aquí se cultiva. Usted dice que una Colombia sin coca dentro de un mundo con narcotráfico, no, sinceramente no. Es que el fenómeno del narcotráfico aquí en Colombia se produce, se inicia, es debido a todas las contradicciones que existen en el campo colombiano, a la inmensa pobreza, a la falta de garantías para los campesinos, a la falta de vías a la no existencia de una política agraria que garantice que el campesino pueda cultivar productos que sean lícitos y que tengan, dijéramos, un mercado que le garanticen la subsistencia. La gente llegó, los campesinos llegaron a cultivar coca porque es más fácil echarse un kilo de coca en el bolsillo e ir a venderlo a tener que transitar con unas mulas cargadas de plátano, yuca, maíz, lo que sea, en un país en el que no hay carreteras, no hay Sí, caminos. pero también en eso ustedes han sido protectores de esos campesinos cocaleros, por una parte, y por otra parte, ustedes también extraen recursos económicos de los cultivos y también se ha dicho muchas veces, aunque ustedes lo han negado, del comercio de las drogas. Por supuesto que somos protectores y hemos protegido a los campesinos que cultivan eso, porque viviendo en el campo, conociendo la realidad de lo que pasa en Colombia, nos hemos dado cuenta que los campesinos en algunas regiones del país no tienen otra opción. Si cultivan centenares de veces, me ha tocado ver que campesinos que siembran matas de maíz o de cacao o de plátano y francamente se arruinan porque su producto no tiene mercado, porque los precios no les permiten a ellos tener una rentabilidad. Esa falencia es lo que hizo que la gente tuviera que recurrir a sembrar coca. Si el gobierno cambia su política de represión por una política que garantice, dijéramos, que los campesinos puedan sembrar otros productos y que sean rentables, por supuesto que se acaba o se va por lo menos eliminando el fenómeno de los cultivos de coca en el campo. La coca tiene otro punto importante, que es el caso, ustedes, la cúpula de las FARC, están siendo pedidos en extradición por los Estados Unidos, como en el caso de Simón Trinidad, pero todos ustedes dos en particular. Por eso vuelvo yo a la intervención de la participación de los Estados Unidos en ese punto del diálogo. ¿Cómo la ven ustedes? Los Estados Unidos en un momento determinado y el gobierno colombiano tendrán que resolver eso, porque la justicia colombiana no puede quedar a expensas de los intereses o de la autoridad de otro país. Nosotros hemos ido por principios contrarios a la extradición, por un problema de soberanía, por un problema de dignidad. Ningún país soberano le entrega sus hijos a que los juzguen en otro país. Eso es un problema de principios. Nosotros pensamos que en el marco de la solución de este conflicto hay que hacer una discusión en torno a ese tema. Ahora, pero es que ahí lo que realmente ofende la idea nacional es que sea una especie de colaboración de la justicia colombiana con la justicia estadounidense, que los delitos no se cometan en los Estados Unidos y sin embargo esta justicia nuestra prácticamente trabaja de manera subordinada a la justicia de los Estados Unidos.
Eso no debiera ocurrir. Aquí nosotros lo que debemos prevalecer es la soberanía jurídica colombiana. Claro, esta es una decisión, la de la extradición, que es tomada por el presidente de la República. Es quien decide finalmente si a un nacional se le extradita o no hacia los Estados Unidos por cualquier razón. Claro, hay que decir que a Simón Trinidad se extradita a los Estados Unidos producto de montajes y se le condena por un delito por el cual no fue extraditado. A Simón Trinidad nunca se le pudo comprobar que hubiese exportado más de 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Él se defendió muy bien. Entonces, para burlar, digamos, prohibiciones taxativas de la Constitución que dice que no se pueden extraditar nacionales por razones políticas, se inventan todas estas cosas para poder extraditar. Sí, pero a la bueno, gente nuestra. eso es una consecuencia, simplemente no es lo importante la extradición en sí, sino que la extradición es consecuencia de la aceptación o el sometimiento de los gobiernos de Colombia a las instrucciones de los Estados Unidos en todo lo que se refiere a la política de las drogas. Y no debiera ser así, aquí debiera prevalecer en la No, soberanía no debiera jurídica. ser así, estoy completamente de acuerdo con usted, pero ¿cómo se cambia eso simplemente, no simplemente diciéndolo, ni simplemente imponiéndolo por la fuerza de las armas? Si la motivación es, digamos, la vinculación de X o Y persona al, al narcotráfico, pues este asunto se puede conversar, ¿no? Pablo decía que nosotros estamos dispuestos a buscar, trabajar, porque tengamos una Colombia sin coca en este país. Estamos dispuestos, digo yo, a cooperar para resolver definitivamente el problema del narcotráfico. Si usted recuerda bien, Antonio, Manuel Marulanda Vélez hizo una propuesta muy interesante, desechada en su momento, propuesta que él difundió a raíz de las audiencias públicas sobre cultivos ilícitos en la zona de San Vicente del Caguán, la audiencia pública internacional, usted recuerda. Marulanda decía que nosotros estábamos dispuestos a impulsar esa iniciativa en las regiones campesinas. Para decirle al campesino que si había un plan de desarrollo, que el Estado iba a hacer presencia con obras que sacaran a esa gente del atraso, del abandono y hubiesen créditos, si se le presentaran alternativas como una sustitución de cultivos realmente viables y rentables, porque si usted le dice a un campesino, deje de sembrar coca para sembrar maíz, como decía Pablo, sale costándole mucho más el flete que el costo del producto. Entonces al campesino hay que presentarle alternativas. Hay que decirle, por Sí, ejemplo, mire, si usted siembra una hectárea de caucho va a tener la misma rentabilidad que si sembrara una Pero hectárea de coca. igual no nos pongamos en el detalle de cómo se Sí. siembra una hectárea de piña, una hectárea de coca, porque y creo que de todas maneras vamos a hacer una pausa de un par de minutos. Ya. Volviendo al punto que hemos tocado, porque vamos en más desorden del que yo querría, la participación política lleva a a la participación política plena, justamente. Ustedes han hablado ya con sus interlocutores del gobierno sobre qué clase de garantías pueden ellos ofrecer para que no se repita lo que acabó con la Unión Patriótica, es decir, el exterminio, en una ocasión parecida. Sí, eso lo hemos conversado. Exactamente es ese punto el que estamos tratando ahora en la mesa. Hombre, hablando de ese punto, hemos insistido en que la principal garantía que tiene que existir en Colombia para que pueda ejercerse la oposición en Colombia es el derecho a la vida. Y poder hacer uso del legítimo derecho a cuestionar, no solamente a los gobiernos, sino al establecimiento. En Colombia, durante muchos años, ese derecho le ha sido negado a la verdadera oposición.
La historia nuestra está regada de episodios que ejemplarizan esto. Desde los albores del nacimiento de nuestra nación viene ocurriendo lo mismo. No es necesario recordar el asesinato del mariscal Sucre, Rafael Uribe Uribe, Gaitán, después la experiencia del cura Camilo Torres, que así haya muerto en combate en la guerrilla, pero Camilo Torres también ejemplariza otro episodio de una persona que fue obligada a irse al monte porque Estamos de acuerdo, es una historia de sangre y una historia de sangre represión que sangrienta. requiere, por eso nosotros decimos que el principal derecho es el derecho a la vida. Y para eso, para poder garantizar el derecho a la vida de los colombianos, nosotros hemos puesto el énfasis en la terminación definitiva de la concepción de seguridad nacional que existe en Colombia. El hecho de que durante muchos años el establecimiento colombiano haya adoptado la teoría de la seguridad nacional y haya establecido la categoría de enemigo interno para aplicársela a todos los que hacen oposición o defienden intereses populares, y que eso posteriormente se traduzca en la muerte o desaparición de centenares de líderes, pues constituye, yo diría que el principal reto para alcanzar la paz. Yo creo que es una aspiración justa pedir desmonte de la doctrina de la seguridad nacional y de la concepción del enemigo interno por una parte. Por otra parte, fin a las prácticas paramilitares en Colombia. Que se acabe definitivamente el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado. Y creo, Antonio, que también algo tiene que darse en la parte política, como una reforma política, un cambio en la institución electoral para ver cómo se generan condiciones que hagan posible nuestra incursión en la política abierta y legal, entre otras cosas, ¿no? Dos cosas diferentes son. En cuanto al paramilitarismo, ¿ustedes consideran que el paramilitarismo sigue siendo un instrumento del Estado que no ha habido tal, no desmantelamiento, puesto que existen los que llaman bandas criminales, BACRIM, pero un cese de la colaboración que existió abierta o casi abierta? Por supuesto que existe. A nosotros nos llegan informaciones frescas, por ejemplo, de los llanos orientales, donde nos dicen que en ciertos tramos carreteables y muy cerca a bases militares hay retenes paramilitares. Esto quiere decir que el fenómeno sigue vivo. También se nos ha hablado de